Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. Fuera de la ventana, la interminable lluvia otoñal creaba una atmósfera fría y sombría, que combinaba perfectamente con el estado de ánimo de Maritza. El trabajo de costura se hacía de forma monótona pero rápida. El pedido era fácil, el patrón era estándar, y la tela obedecía mientras la máquina de coser traqueteaba. Sus pensamientos vagaban suavemente por el universo en el que se sentía cómoda, aquel universo que había compartido con Mateo. Los que había pasado con su amado esposo habían sido los 10 mejores años de su vida. No tuvo que pasar horas y horas frente a la máquina de coser para llegar a fin de mes. No tuvo que asumir la responsabilidad de la subsistencia familiar ni lidiar con un sinfín de complicados problemas de la vida. Mateo era, sin duda, el mejor hombre, atento, cariñoso, responsable y trabajador. Maritza había perdido a sus padres a una edad temprana y había experimentado la dura realidad de la vida en toda su intensidad. Pero entonces, cuando conoció a Mateo, volvió a sentirse como una niña, protegida de la adversidad por un sólido muro, y en estos 10 años, ese muro nunca cedió. Hace un año, sin embargo, se cayó, junto con el coche que precipitó por el acantilado llevándose consigo a Mateo. No pasaba un día sin que Maritza recordara a su difunto marido, lamentando amargamente las discusiones que habían tenido durante su último año juntos. Pero, ¿por qué se había agarrado a sus problemas? Sí, tenía frecuentes viajes de negocios, pero al menos nadie veía a Mateo tumbado en el sofá frente al televisor sin hacer nada. Es cierto que estaba nervioso por la presión del trabajo, pero rara vez fracasaba. Y sí, entonces había problemas de dinero. Pero ¿cuáles eran comparados con los que hay ahora? ¿Por qué entonces se había vuelto tan poco tolerante? Mateo siempre había tenido conflictos. Incluso se escapaba a su casa de verano durante una semana para evitar discusiones. Tenía un trabajo muy difícil y de gran responsabilidad. Debía encontrar un subcontratista que realizara el pedido y mantuviera la calidad. Todo ello dentro del plazo exigido sin que la empresa sufriera pérdidas. Había mucho dinero en juego y Mateo era el responsable. Pensando en todo esto, Maritza no se dio cuenta de cómo sus lágrimas caían sobre la fina tela de su blusa, dejando manchas húmedas y confusas. ¿Por qué la epifanía llega siempre tan tarde? ¿Por qué solo empezamos a apreciar realmente lo que hemos perdido cuando no hay remedio? Maritza se dio cuenta amargamente de que nadie tomaría tiempo de su apretada agenda para simplemente preguntarle: «Querida, ¿cómo estás?». Pero el añorado Mateo llamaba desde la otra punta del país, y desde cientos de kilómetros de distancia se podía oír en su voz lo cansado que estaba en ese momento. Y en esa casa de verano que ella tanto odiaba porque su marido prefería la soledad de allí a su compañía en casa. En realidad, era solo una guarida para él, un lugar donde podía escapar de la tensión en su familia, y esta casa de verano ahora era objeto de muchas reflexiones. Faltaba dinero de forma desastrosa, porque los ingresos de la costura eran bajos, y luego estaban esos préstamos con tipos de intereses que eran insostenibles. Mientras Maritza se recuperaba de la peor depresión tras la muerte de Mateo, nadie se haría cargo de estos préstamos y los intereses aumentaban constantemente, y su hijo Joel necesitaba dinero para medicinas, porque siempre estaba enfermo. Por lo que en el fondo la mujer entendió que el problema desaparecería con la venta de la casa de verano. Por alguna razón se le ocurrió la idea de ir a ver la casita, aunque le daba un poco de miedo. Maritza nunca había estado allí. Esa tierra solo había aparecido en su familia hacía par de años, tras la muerte de la madre de Mateo. Su marido impidió que Maritza fuera allí, argumentando que era de su propiedad y un espacio personal al que él tenía todo el derecho. Maritza nunca había ido hasta entonces, porque odiaba ese legado de su marido, considerándolo el principal separador y rival de su vida destrozada. Pero no había más tiempo para procrastinar y al final decidió ir el fin de semana con su hijo. Después de todo, tal vez esa casa con un terreno valía algo y la ayudaría a salir de sus deudas. Afortunadamente el día estaba soleado y el tren estaba medio vacío. Joel, que se había cansado de la ciudad, observaba el paisaje rural que se dibujaba por la ventana. Para un chico de ciudad todo era interesante. Vacas pastando en la pradera, gansos chapoteando en un pequeño arroyo y una cabra mordisqueando hierba alrededor de una clavija clavada en el suelo. En un momento Joel, entusiasmado incluso, dijo: «Mamá, si la casa de verano es tan buena, tal vez podamos mudarnos allí para vivir».
pero la mujer respondió con tristeza que es poco probable y acarició la cabeza de su hijo. Después de un breve paseo por el pueblo, la casa que había encontrado no evocaba tal deseo, en absoluto. La vieja casa en ruinas tenía un aspecto poco agradable. Las contraventanas raídas, la pintura agrietada de la fachada y las ventanas cubiertas de polvo le daban un aspecto triste y melancólico. Maritza estaba incluso un poco molesta porque no daran mucho dinero por una casa tan destartalada, y no sería suficiente para pagar el préstamo. Decide hablar con los vecinos, pero no recibe ninguna noticia reconfortante. Maritza llama a la puerta de la casa vecina e inesperadamente sale una anciana sonriente, que tranquiliza a la ya desesperada mujer. «Oh, cariño, no te enfades. La casa no vale nada. Todos los nuevos propietarios la han derribado, pero el terreno aquí es valioso. La ubicación es buena. Tenemos el bosque, el río cerca, y al mismo tiempo estamos cerca de la ciudad. Seguro que conseguirás un buen precio por el terreno». Cuando la anciana mencionó la suma mínima, Maritza se sorprendió porque habría resuelto la mayoría de sus problemas. Al volver a casa, inspirada, publicó inmediatamente un anuncio en un sitio web inmobiliario y decidió difundir la noticia a nivel local y colocó carteles de venta con grandes letras que se exponían no solo en la valla del terreno, sino también en el tablón de anuncios local e incluso en la estación de ferrocarril. Al día siguiente llamaron por teléfono, como si el posible comprador estuviera a la espera de noticias sobre esa venta. Maritza por la voz pudo ver que la persona que llamaba era una mujer, joven, y quería ver la casa con urgencia. Se marchó, dejando a Joel en casa, que estaba deseando ir a la casa de campo, pero había vuelto a pillar un virus. Maritza se apresuró a subir al tren. No era bueno hacer esperar al comprador. En el camino, las dudas le invadieron de alguna manera. Parecía que estaba traicionando la memoria de Mateo al vender un lugar tan querido para él. Su corazón gemía y no encontraba paz, pero las circunstancias la empujaron. Aferrándose al corazón, Maritza se apresuró hacia la puerta donde la esperaba el posible comprador. Tardó varios minutos en abrir la puerta. La cerradura se había oxidado considerablemente durante el tiempo de inactividad, lo que hacía muy difícil girar la llave en el mecanismo de cierre. Finalmente se abrió la puerta y las mujeres entraron a la casa. Al contrario de como no esperaba, el interior era acogedor y confortable, si uno cerraba los ojos ante el polvo y las telarañas que se habían acumulado durante la ausencia del hombre. La compradora recorrió las habitaciones tan relajadamente como si ya hubiera estado aquí antes, y tras echar un breve vistazo en la casa, y sin intentar siquiera negociar el precio, se ofreció a cerrar el trato lo antes posible. Maritza, muy sorprendida, aceptó de inmediato, y la compradora decidió dar una vuelta por el jardín. Al quedarse sola, Maritza decidió ver más de cerca la casa que tanto había amado su difunto marido. Los muebles viejos con rizos de madera tallada y el mismo sofá de cuero con una servilleta de encaje en el respaldo. Le parecía que esta casa había sido testigo de más de una generación de la familia. El papel pintado descolorido y las piezas de porcelana de la estantería desprendían aroma antiguo y calor familiar. La mujer comenzó a comprender por qué Mateo se sentía tan cómodo aquí. La casa conservaba los recuerdos de las generaciones anteriores, que conocían el valor de un hogar y no estaban agobiadas por el ajetreado ritmo actual. De repente, le llamó la atención una hoja entreabierta de papel de color oscuro y con cuidado Maritza lo extrajo y lo miró con atención por dentro. Había una colección de fotos de ella y Mateo de diferentes años. Allí aún no estaban casados. Estaba aquella en la que disfrutaban de un paseo por el parque en la noria, y luego la de su boda, con ella firmando con mano temblorosa y un Mateo joven y enamorado que no podía quitarle los ojos de encima. Una foto de Joel, de 3 meses, tumbado boca abajo y sonriendo con la boca desdentada, y otra con los dos juntos en un barco. Pasó ante sus ojos una vida en la que era feliz, despreocupada y que pensaba vivir hasta la vejez con su marido. De repente, la mano de Maritza tembló. Estaba sosteniendo una fotografía muy reciente, del año pasado a juzgar por la fecha, que mostraba a Mateo con una mujer joven y un bebé en brazos. Al mirar más de cerca, se sorprendió al ver que la mujer que cruzaba el jardín y que estaba a punto de convertirse en la nueva propietaria de la casa, estaba de pie junto a su marido y sonreía. El corazón de la mujer se estremeció. Por eso Mateo llevaba semanas sin volver a casa, y por eso nunca la había invitado a acercarse, e incluso se había resistido. ¿Cómo pudo? Hubiera sido mejor que se fuera, en vez de vivir así con 2 familias. Siempre había creído que su marido no podía engañar, pero siempre había sido un pésimo juez. La ira mezclada con una amarga decepción nubló la mente de Maritza y le impidió derramar lágrimas de rabia. En ese momento se escucharon pasos en el porche y la mujer de la foto entró a la habitación. Maritza respiró con dificultad,
abrumada por los sentimientos. Tú, eres tú. ¿Cómo te atreves a entrometerte así en nuestras vidas y ahora en nuestra casa? ¿Por qué querías a mi marido? ¿Por qué arruinaste nuestras vidas? Maritza estaba enloquecida por el inesperado descubrimiento. Ella creía que las discusiones con Mateo empezaron por esto. Pensaba que fue por culpa de esa mujer por la que Mateo se cayó por el acantilado, porque era incapaz de soportar el estrés de vivir en dos familias. «Espera», dijo la extraña cliente con sorprendente calma. «Entiendo sus sentimientos, pero por favor, escúcheme con atención. Le contaré la historia real de los hechos que sucedieron. Es algo diferente de los pensamientos que surgen cuando miras la foto. Vamos a conocernos primero. Mi nombre es Marta, y sé tu nombre y quién eres». Maritza se sintió contrariada y confusa por el tranquilo silencio de Marta. Una mujer que había salido del armario no se comportaría así. Después de una pausa, Maritza se recompuso y le dijo a Marta: «Te estoy escuchando atentamente». «Está bien. Estaba casada con un hombre bastante rico. Sin embargo, esto no me trajo ninguna felicidad. Si hubiera sido mayor y con más experiencia, probablemente no lo habría hecho. Pensé que resolvería todo y me casé con él. Pero yo era completamente ingenua y él tenía confianza en sí mismo. Era autosuficiente, decidido y mucho mayor que yo. En ese momento me pareció confiable, pero resultó ser muy destructivo. Rápidamente después de la boda, el caballero galán se convirtió en un déspota doméstico. Me consideraba de su propiedad, tanto como su casa, su coche y su empresa. Incluso el guardia de seguridad tenía más independencia personal que yo, porque podía renunciar a su trabajo. Mientras yo fui condenada a la horca, no tenía opinión propia, solo podía escuchar. No podía tener nada personal, ni amigos, ni parientes, ni intereses, ni siquiera dinero en el bolsillo. Solo existía él, mi dueño. Al principio le quería, atribuyendo su difícil comportamiento a los retos a los que se había enfrentado, y también esperaba ingenuamente ablandarle con mi amor. Pero abandoné toda esperanza. Resultó ser un gobernante absoluto. Todavía no sé exactamente qué fue lo que en su vida provocó tal sentimiento de superioridad y sed de poder absoluto y despotismo. Al principio las dificultades eran solo mentales, luego empezó a atacarme. Esa fue la primera vez que intenté irme, pero me atraparon a medio camino y me trajeron de regreso. Todavía tengo una cicatriz de un corte con una botella de whisky rota, y luego me di cuenta de que estaba embarazada. Mi marido bajó un poco el tono. No, aún no había libertad, pero intenté mantener los puños firmes. En su momento, David nació como un niño fuerte y sano. A veces no sonreía con suficiente cariño cuando volvía mi marido. Estaba demasiado ocupada con el bebé y no escuchaba con atención. Un día, se me cayó el tenedor mientras se lo daba, y el castigo llegó al instante. Podría haber sido cualquier cosa. El miedo de David a quedarse sin mí en las garras de este monstruo crecía cada día como una avalancha. Y un día, esa misma avalancha empezó. Mientras limpiaba, rompí sin querer su estatua favorita de una bailarina india. No podía imaginar lo que me pasaría, y horrorizada, agarré al niño y salí corriendo de esa casa. Pero ¿a dónde podía ir? La inseguridad estaba por todas partes, y por suerte para mí, hubo un cambio de turno, y el guardia que acababa de terminar el suyo condujo su coche hasta la puerta. Aprovechando que charlaba con el guardia del nuevo turno, me colé silenciosamente en el maletero sin que nadie se diera cuenta. Las posibilidades de escapar eran escasas, por supuesto, pero incluso una oportunidad significaba mucho para mí. El coche empezó a moverse, y afortunadamente David se quedó dormido. Al cabo de un rato me di cuenta, por el ruido, de que el coche se había detenido en una estación de servicio y el guardia había ido a pagar la gasolina. No pude esperar más. Abrí el baúl y salté frente al empleado de la gasolinera, que se asombró. Salí huyendo con el bebé en brazos. Había una estación de ferrocarril cerca, y logré subir al tren que ya estaba preparado para partir. Al parecer, el empleado de la gasolinera prefirió no involucrarse en un caso extraño, por lo que no hubo persecución ni a lo largo del tren ni en la siguiente estación. Pero no me engañé tan pronto. Cuando mi marido llegó a casa, ordenó inmediatamente que se revisaran las cámaras de seguridad y envió a sus hombres a seguir nuestros rastros. Así que, tras recuperarme un poco, bajé a un pueblo desconocido después de un par de estaciones. Estaba oscureciendo lentamente y la lluvia comenzaba a caer. Caminé por el costado de la carretera con David quejándose, sin tener ni idea qué hacer, y de repente un auto frenó cerca de mí. Me sobresalté, pero el hombre detrás del volante estaba solo y cortésmente me preguntó si podía ayudarme con algo. No tenía otra opción. Me subí al auto bajo mi propia responsabilidad y conté mi historia sin ocultar nada. Mateo nos trajo a esta casa
y nos dijo que nos tranquilizáramos, que pasara la noche, y luego me pidió que viviera aquí. Te juro que nunca tuvimos una relación. Él era leal a una mujer, y solo te amaba a ti. También le preocupaban profundamente las frecuentes discusiones en familia. A pesar de su varonía física, era un hombre vulnerable. A menudo me enseñaba fotos de su familia, y recordaba los detalles más insignificantes de su vida, por lo que quizá le resultaba más fácil confiar en mí como extraña. Aquí tenía una afición secreta de la que se avergonzaba y que consideraba casi como una debilidad a la hora de enfrentarse a un mal humor. Mateo intentó entallar un trozo de madera y se dejó llevar. Curiosamente, cuanto más nervioso estaba, más bonitas se volvían las figuras de madera. Su principal objetivo era crear animales de aspecto natural. También intentaba venderlos y enseguida conseguían buenos resultados. Así que viví aquí en silencio y en secreto hasta que me enteré de que mi marido había sufrido un derrame cerebral enorme durante otro episodio que le dejó indefenso como un niño. Inmediatamente arreglé que lo internaran en una clínica privada y ahora soy la administradora legal de sus fondos, debido a su total incapacidad. El hecho de que la determinación desesperada produzca a veces resultados positivos es también un testimonio de que la gente común puede hacer verdaderos milagros. Maritza volvió a casa triste y reflexiva sobre lo poco que sabía de su marido. Incluso una completa desconocida lo había visto mejor que ella. Mateo parecía temer parecer débil a los ojos de su esposa, que no hacía honor a su reputación de cabeza de familia invulnerable. Incluso mantuvo en secreto su creación de figuras de animales de madera para evitar el descontento de su esposa. Había una figura que Mateo había regalado a Joel poco antes de su muerte, un gran oso tallado que se erguía sobre sus grandes patas. El oso levantaba las patas delanteras como si advirtiera de un posible ataque o se preparara para defenderse. A pesar de la pose dinámica, el oso seguía siendo tierno. Al parecer, al marido le gustaba mucho ese objeto y no lo vendió, afirmando que lo había comprado en un mercadillo. El acuerdo para la venta se hizo rápidamente y todo el papeleo estaba en regla, pero después de la venta las dos mujeres, unidas por un recuerdo común, no querían separarse. Marta invitaba a menudo a Maritza a la casa de verano. Para alegría de Joel, disfrutaba de una agradable conversación, haciendo mermelada de manzana y fresa, y compartiendo sus planes. Debido a la falta de hermanitos, Joel asumió el papel de cuidador del todavía pequeño David, y poco a poco se convirtió en un verdadero hermano mayor. El dinero conseguido gracias a la cabaña ayudó a pagar los préstamos, y la vida en general empezó a mejorar. El dolor intenso de la pérdida de su marido fue dejando paso a momentos de tristeza, llenos de los recuerdos más alegres del matrimonio, aunque la mujer y su hijo seguían sin tener dinero suficiente para vivir. Maritza había intentado encontrar un trabajo mejor remunerado, pero hasta ahora no lo había conseguido. Se sentía desubicada a medida que la vida avanzaba y exigía nuevas habilidades. Maritza rechazó con firmeza todos los intentos de Marta de ayudarla con dinero. Fue suficiente con comprar la casa de verano que ella y Joel visitaban regularmente en condiciones de igualdad con la nueva propietaria, como si nunca lo hubieran vendido. En un nublado día de otoño, mientras pensaba en cómo podría salir adelante, Maritza oyó de repente un fuerte golpe y los lamentos desesperados de Joel. Entró corriendo en la habitación con el corazón palpitante y descubrió el oso de madera tallada, un poco roto, que se había caído de la estantería. Su hijo lloraba desconsoladamente por el juguete estropeado. Se le encogía el corazón y dijo mientras recogía la figura del suelo: «Joel, deja de llorar así, ahora me has asustado. No te preocupes, es de madera y puedes volver a ponerle pegamento para arreglarlo». Curiosamente, la figura estaba vacía por dentro. Maritza, intrigada, encendió la linterna de su móvil y se puso a mirar en el interior. Para su sorpresa, encontró dinero envuelto en un tubo y una hoja impresa de una página web de venta de trabajos hechos a mano. Abrumada, Maritza se sentó rápidamente en una silla. «Mateo, ¿todavía estás ayudando a tu familia incluso después de tu muerte? ¿Por qué escondiste tu talento? Los tallados que hiciste con amor te generaron tanto dinero. Supongo que querías sorprender a tu hijo más tarde cuando fuera mayor, pero no tuviste tiempo y no pudiste contener tus emociones». Maritza se cubrió la cara con un delantal y rompió a llorar, liberando el dolor de lo más profundo de su alma. La estatuilla rota se convirtió en el detonante que impulsó a Maritza a poner en marcha su pequeño negocio. Tras pensárselo mucho, tomó una decisión aparentemente muy rentable. Decidió vender flores. Sí, resultaba un producto difícil e inestable, pero también familiar y cercano a su corazón. La mujer adoraba las flores desde niña, plantándolas en cantidades abundantes en los alféizares de sus ventanas, en el jardín de su casa y en el de su abuela. Las flores eran para ella como criaturas especiales.
cada una con sus propios rasgos únicos e incluso estados de ánimo. Podía hablar con ellas, cantarles canciones conmovedoras, cuidarlas y ser testigo de cómo sus brotes y hojas jóvenes florecían. Maritza creía firmemente que el éxito solo se podía lograr en un negocio que uno realmente amase, por lo que decidió concentrarse en flores tanto de interior como de exterior. Pronto Maritza abrió una floristería en la ciudad, y desde sus escaparates se veían rosas, flores de clavel, gerberas soleadas y una variedad de orquídeas y otras flores exóticas de países tropicales cálidos. El comercio floreció. Maritza, conocedora de las características de cada planta, compartía con gusto secretos y consejos de cuidado con los clientes. Dominó el arte de crear composiciones florales y se sumergió en el estudio de las peculiaridades de la venta de flores. Su gusto innato y su sentido del estilo se convirtieron en un activo muy valioso. Las composiciones que creaba eran preciosas y únicas, y poco a poco fue creando su propio círculo de clientes fieles, entre los que se encontraba, por supuesto, Marta. Las mujeres ya han planeado la jardinería de primavera en la casa de verano, discutiendo qué flores y arbustos plantar, dónde crear un cantero y dónde colocar los tallos rizados de las rosas Klaus y Bush. Sin que ellas lo supieran, febrero llegó lleno de preocupaciones y problemas, y con él llegó el cumpleaños de Mateo. Las mujeres se reunieron en el cementerio. El día era claro y no hacía demasiado frío. Asistir a la iglesia antes del cementerio les daba un ambiente especial, y el dolor de su pérdida adquiría nuevas notas de contemplación de la vida eterna. El cementerio quedó desierto. Es un triunfo simbólico de la vida sobre la muerte, dijo Marta pensativa, arrojando unos granos de maní que había encontrado en su bolsillo a la nieve pisoteada de camino a la tumba de Mateo. Tuvieron que atravesar la nieve profunda que cubría las tumbas, que parecían una alfombra suave e intacta. El túmulo apenas era visible bajo la nieve, y desde un pequeño monumento hecho de fragmentos de mármol se podía ver el rostro sonriente y animado del hombre que tanto había significado para ambas mujeres. Maritza, incapaz de contener las lágrimas, lloró mientras Marta permanecía en silencio y serena. Ni siquiera pudimos colocar una lápida adecuada para Mateo. Maritza dijo entre lágrimas: ¿De verdad crees que los difuntos necesitan lápidas caras? Marta de repente levantó los ojos con severidad. Necesitan nuestra memoria, y una lápida es solo una forma de consolarnos para decir: hice todo lo que pude. Las mujeres permanecieron un rato más. Maritza pidió perdón a su marido, mientras Marta susurraba una oración en voz baja. El corto día de invierno tocaba a su fin, y al caer la tarde, las amigas abandonaron el cementerio. A partir de ese día, el alma exhausta y atormentada de Maritza se fue calmando poco a poco. Sus pensamientos se volvieron más claros y la carga del remordimiento se hizo más ligera. La primavera llegó rápidamente, y un día Maritza recibió una llamada de un número desconocido en su teléfono. Señora Maritza, es la policía. Nos gustaría hablar con usted sobre su difunto esposo. La mujer sintió una tensión inesperada. Se le encogió el cuerpo y se le formó un nudo en el estómago. ¿Cuál es el motivo? Mi esposo murió hace 1 año y medio en un accidente. Ella respondió. La voz masculina segura, al otro lado de la línea, le proporcionó una dirección y le indicó que viniera a la mañana siguiente, a las 9, para obtener más aclaraciones. Durante toda la noche, Maritza dio vueltas y vueltas sin poder encontrar descanso. ¿Qué negocios podría haber hecho Mateo? ¿Y si hubiera estado involucrado en algo ilícito? No podía imaginar qué mal podría haber hecho su esposo moralmente recto y respetuoso. Ningún pensamiento criminal cruzó por la mente cansada de la mujer. A la mañana siguiente, el severo detective empezó a interrogar a Maritza sobre los contactos oficiales de su marido, los problemas que compartía, lo que discutía y cómo hablaba de sus superiores y colegas. Completamente desconcertada, la mujer luchó por recordar cualquier información relevante, pero debido a la relación tensa que tenía con Mateo, su conocimiento era escaso. Sí, resulta que su esposo no compartió ninguna información oficial contigo. Eso es una lástima. El policía se rascó detrás de la oreja con disgusto. Sabes que tenemos sospechas de que la muerte de Mateo no fue en absoluto accidental, sino que fue asesinado. ¿Por qué? Era un hombre honesto. Maritza susurró en estado de shock y una repentina oleada de rabia llegó a su cuerpo y recordó algo. Tengo una tarjeta USB de Mateo. La olvidó ese último día justo en su computadora portátil. No sé qué hay allí. No pude usarla después, pero tal vez le sea útil. Al policía se le iluminó la cara. ¿Memoria USB? ¿La tienes? Vámonos. El tiempo se agotaba, y subiendo al coche, aceleraron hacia la casa de Maritza. El agente, tras recibir la codiciada prueba, decidió examinarla inmediatamente en casa de Maritza,
que fue a preparar un té. La mujer y el policía se encontraron con una montaña de carpetas y copias de documentos. 10 minutos más tarde, el policía aceptó con gusto tomar el té. Su memoria USB es un regalo del destino, señora, confesó masticando la galleta. Tenía miedo de tener otro caso sin resolver. Tenía algunas sospechas, pero no había pruebas concretas a las que aferrarme. Ahora seguiré con el caso. Entrecerró los ojos de forma cruel, y este estrechamiento de su mirada no presagiaba nada bueno para los culpables. ¿Es posible preguntar algo?, Maritza preguntó con cautela. Hablando con franqueza, es imposible. El hombre confirmó. Llevaremos este caso hasta el final, y luego descubrirás todo. Para llenar el inevitable silencio, el hombre preguntó, ¿es difícil para ti y tu hijo estar sin un sostén económico? Tal vez ya no sea así, Maritza respondió. Logré abrir un kiosco de flores. Si vienes a mi tienda prepararé el mejor ramo para tu esposa. El policía de repente frunció el ceño. No será necesario un ramo. Enterré a mi esposa hace 3 años. Embarazo ectópico. Lamentablemente no pudimos salvarla. Ahora mi Camila y Tomás están creciendo sin una madre. ¿Tienes hijos?, preguntó Maritza. No solo hijos, sino gemelos. El hombre sonrió. Bueno, debo irme. Gracias por el té. Si hay algo más que pueda hacer para ayudar, déjemelo saber. Maritza tartamudeó. Oh, ni siquiera sé cómo dirigirme a usted. Mi nombre es Armando. El policía sonrió. El caso de la muerte de Mateo realmente llegó a su fin. Durante el juicio, Maritza descubrió que su esposo había descubierto información que indicaba que algunos miembros de la gerencia de la compañía estaban malversando dinero, usando documentos fraudulentos para desviar fondos a sus cuentas personales. Por desgracia, no tuvo ocasión de compartirlo con los imparciales miembros de la junta directiva, debido a un todoterreno que frenó bruscamente y Mateo perdió el control del coche y cayó. Armando invitó personalmente a Maritza a la audiencia, y fue increíblemente difícil, pero según él, era absolutamente necesario. Quería comprobar en persona si la justicia prevaleciese contra quienes le habían quitado lo más preciado. Esta vez venció la justicia, porque las pruebas eran incontestables. Sin embargo, para su sorpresa, Maritza no se sintió nada aliviada, porque Mateo no volvería de todos modos, y creía que esas personas eran unos hombres ciegos que jugaban con la vida de los demás y no se arrepentirían de nada. Unos meses más tarde, la mujer estaba limpiando la hierba seca de la tumba de Mateo. Había pasado ya mucho tiempo sola, y estaba atormentada por una duda donde no encontraba respuesta. Finalmente reunió el coraje para hablar con su marido fallecido. Mirando su foto sonriente en el monumento, dijo: Mateo, por favor, no te ofendas, pero tengo que decirte algo. El policía que se ocupó de tu caso y reunió pruebas contra todos los culpables me pidió que me casara con él. También es viudo y está criando a 2 hijos él solo. No sería bueno para ellos crecer sin una madre, y Joel está creciendo sin una figura paterna fuerte. Armando es un hombre bueno y confiable. Mateo, ¿te enojarías si aceptara su propuesta? La mujer miró fijamente la foto de su marido como si realmente pudiera responderle, pero la sonrisa de Mateo seguía siendo la misma, alegre, y poco a poco la tensión que se había acumulado dentro de ella comenzó a disiparse, y fue sustituida por la tranquila confianza de alguien que había tomado la decisión correcta en la vida. Esta vez intentaré ser una muy buena esposa, pensó Maritza, mientras rastrillaba la hierba recogida en una bolsa y colocó un montón de flores brillantes en la lápida de su querido esposo. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.